La historia de hoy nos retrotrae en el tiempo a una época llena de angustia y miedo. Jacob, un hombre humilde, ante una gran adversidad, se arrodilló ante Dios, pidiendo protección contra los deseos de venganza que lo consumían. Su sincera oración fue recibida con una respuesta del Señor que no solo lo protegió sino que también provocó una profunda reconciliación y amor. En Génesis 32 2.912 de la versión Nueva Traducción Viviente, entonces Jacob oró: Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable, y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí, y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Al amanecer, Jacob se sintió renovado. La oleada inicial de dolor y miedo ahora se ve atenuada por la esperanza y la confianza en el Todopoderoso. Emprendió un viaje no solo de distancia sino también de crecimiento espiritual y curación. Mientras Jacob se aventuraba más profundamente en la vasta extensión del desierto, una confianza tranquila descendió sobre él. Comenzó a encontrar serenidad en sus oraciones, y consuelo en la soledad que lo rodeaba. El miedo comenzó a desvanecerse, dejando paso a la paz y la calma. Dios, siendo omnisciente y compasivo, reconoció la transformación que tenía lugar dentro de Jacob. Su corazón, una vez consumido por la ira y la venganza, ahora albergaba amor y perdón. El Todopoderoso sintió una gran alegría por los cambios que estaba experimentando Jacob. En este camino tranquilo vino la noticia de una amenaza que se acercaba, los mismos elementos de angustia y miedo que Jacob había tratado de conquistar. Su corazón vaciló, pero habiendo encontrado fuerza en la fe y la oración, resolvió no dejar que el miedo lo volviera a consumir. Volvió una vez más a los cielos, implorando al Todopoderoso guía y protección. Su oración fue esta vez más decidida, mezclada con la determinación de afrontar lo que estaba por venir. Su súplica tronó en medio de la furiosa tormenta, pero Dios estaba escuchando, siempre. La tempestad se prolongó, pero en medio del caos, una quietud descendió sobre Jacob. Se sintió envuelto por un escudo de protección divina, al margen de los vientos torrenciales. Su miedo disminuyó, reemplazado por una fe inquebrantable en Dios. Milagrosamente, la tormenta amainó, dejando a su paso unas tranquilas secuelas. El cielo se despejó, los rayos dorados del sol proyectaron un calor reconfortante. Jacob quedó asombrado. Era como si Dios hubiera calmado la tormenta solo para asegurarle su presencia y protección constantes. Con confianza renovada y espíritu fortalecido, Jacob encontró paz dentro de sí mismo. El camino de reconciliación y amor que siguió demostró el poder divino de la oración y las creencias guiadas. Abrazó las enseñanzas de Dios, avanzando hacia un viaje de mayor propósito. Jacob aprendió a articular sus miedos, sus dudas y sus angustias a Dios. A su vez, también extendió su agradecimiento, su felicidad y sus esperanzas. Sus conversaciones con el Todopoderoso se enriquecieron con las innumerables emociones que hicieron de su corazón su morada. Fue durante una de esas sentidas conversaciones que Jacob se dio cuenta de que el miedo no lograba sobrevivir a la luz del amor. Entendió que el omnipresente Todopoderoso siempre estuvo ahí para él, colmándolo de consuelo, protección y, lo más importante, amor. Con el tiempo, la profundidad de la fe de Jacob siguió creciendo, tan potente y resistente como un árbol robusto en una tormenta. Al abrazar el amor y el perdón, Jacob transformó sus demonios internos en ángeles, cerrando la brecha entre su pasado y el camino que le esperaba. Dios, siendo insondable e infinito, sintió la metamorfosis en el espíritu de Jacob. El hombre que una vez había desesperado en miedo y angustia ahora se había vuelto firme en la fe y el amor. Este nuevo vínculo con lo divino sería su luz guía, incluso frente a los mayores desafíos de la vida. Jacob había descubierto para sí el poder liberador de la oración. Ya no estaba encadenado por el miedo y el odio. Rodeado de la majestuosidad de la creación, se mantuvo redimido y libre, con el alma levantada por el canto del viento y la danza de las hojas. Ahora compartía la historia de su transformación con los demás, instándolos a buscar fuerza en la oración y la fe inquebrantable. Se convirtió en un faro de esperanza, irradiando el poderoso mensaje del amor y la gracia duraderos de lo divino. El viaje de Jacob fue un testimonio del poder transformador de la fe y de la compasión ilimitada de Dios. A través de la oración, había trascendido sus miedos, forjando un camino de amor, comprensión y reconciliación, no solo con los demás, sino, lo más importante, consigo mismo. Mientras reflexionamos sobre el viaje de Jacob, recuerda que tú también tienes el poder de superar la angustia y el miedo. Así como Jacob encontró consuelo en la oración, tú también puedes buscar refugio en lo divino. Que vuestras súplicas sean guiadas por la esperanza, y que el amor venza vuestros miedos. La oración es, después de todo, el lenguaje del corazón, descifrable solo por quienes la abrazan.
En el silencio que sigue a cada oración, escucha el susurro del viento, el susurro de las hojas, porque en esos ecos, lo divino responde, infundiendo amor, tranquilidad y fuerza en cada latido del corazón. La oración, entonces, es el legado de Jacob, la transformación de la angustia y el miedo al amor y la reconciliación. Su viaje no fue meramente físico sino una odisea espiritual y emocional que creó un puente entre la humanidad y lo divino. Como nos enseña el cuento de Jacob, cada susurro del corazón, cada invocación a lo divino, es escuchado y respondido. Puede que la respuesta no siempre sea lo que esperamos, pero siempre será lo que necesitamos, porque Dios tiene maneras que no podemos ver, pero podemos sentir su gracia y amor. Desde lo más profundo del miedo y la angustia, Jacob se elevó por encima de sus pruebas, no por su propio poder, sino a través de la fuerza divina, y el amor que respondían a sus oraciones. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador de la fe, la oración y el amor. Al despedirnos del viaje inspirador de Jacob, recuerde esto: ningún juicio es jamás insuperable. La clave radica en expresar nuestros miedos y angustias a lo divino, en canalizar esas energías en oraciones ricas en esperanza, y envueltas en el paño de la fe. La transformación de Jacob de un hombre esclavizado por miedos e ira a un hombre liberado por la fe y el amor fue un acontecimiento significativo en su vida. Comenzó con una oración simple, pero provocó un cambio divino en su corazón y mente, alterando para siempre su curso. En esencia, la fe no es la negación de la realidad, es la aceptación de sus desafíos, junto con el coraje de enfrentarlos. Es este coraje, acompañado de oración y creencia, lo que permitió a Jacob cambiar el rumbo de angustia y miedo que había superado su vida. Pero la historia de Jacob no es de heroísmo o eventos sobrenaturales, es un simple testimonio de cómo la creencia en un poder superior, las oraciones sinceras y el amor, y la compasión de Dios pueden transformar vidas, convirtiendo la desesperación en esperanza y el miedo en coraje. Todos tenemos nuestros momentos de desesperación y miedo, pero como Jacob, también podemos tener momentos de renovación y coraje. Podemos buscar seguridad en los cielos celestiales, sacar fuerza de la tierra bajo nuestros pies, y depender del amor del Todopoderoso para guiarnos a casa. Deja que cada desafío que enfrentes, cada miedo que encuentres, sea una oportunidad para crecer, para construir una fe más fuerte y resiliente. Que cada oración que ofrezcas sea un testimonio brillante de tu firme creencia en la gracia y el amor de lo divino. La transformación que arrasó la vida de Jacob no fue desgarradora ni inmediata. Era un proceso, un viaje espiritual que requería fe, amor y oración. Pero en última instancia, fue su inquebrantable creencia en Dios lo que lo arrastró desde lo más profundo del miedo y la tristeza, reemplazándolo por amor y alegría. El viaje de Jacob fue de pérdida, odio, miedo y desesperación. Pero también fue de fe, coraje, amor y esperanza, todo nacido y nutrido a través de la oración. Su vida sirve como faro, un recordatorio constante del poder de la fe y la oración para superar las circunstancias más espantosas. La historia de Jacob, una historia de fe, redención, amor y reconciliación, nos desafía a enfrentar nuestros miedos y dolores con corazones abiertos y espíritus resilientes. Nos anima a recurrir a la oración, una poderosa herramienta de autorreflexión y comunión que puede iluminar nuestro camino y guiarnos, como una brújula, hacia una vida arraigada en el amor y libre de miedo. Con la poderosa narrativa del viaje de Jacob todavía resonando en los pasillos de nuestras mentes, recordamos una vez más la lección atemporal que contiene. Frente a la angustia y el miedo, la oración puede ser nuestra arma más potente, nuestra gracia salvadora y nuestra conexión divina.